tiempos y cumplir con los tiempos. En este momento llamo al compañero Pablo Scott y no sé quién más, para que nos dé el resumen del día anterior. Y esto va por si ayer había mucho cansancio, nos dormimos, no hubo mucha atención, pues aquí nos van a hacer este recordatorio. Y también le damos la bienvenida a las personas nuevas que no participaron el día de ayer, pero hoy están participando. Agradecemos su presencia y también aquí va este resumen del día de ayer. Por favor, los compañeros encargados de dar este resumen. Muy buenos días a todos los presentes, a todos y todas. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Pablo Scott. Yo voy a estarles presentando el resumen del día de ayer. Los objetivos para el que se estuvieron trabajando el día de ayer fueron fortalecer las articulaciones. El segundo, socializar las reflexiones sobre el Estado plurinacional y fortalecer las propuestas del Estado plurinacional. Hay que hablar también los antecedentes del proceso. El proyecto plurinacional parte de una lucha histórica basada en el despojo histórico y sistemático de los pueblos, principalmente del último despojo, el cual está basado en el ingreso de las industrias extractivistas. Se hace referencia al pacto y llamamiento a la unidad, asimismo sobre el documento base en consenso para transformar el país. Se hace un énfasis en la articulación política como elemento trascendental para dar pasos hacia la construcción de un Estado plurinacional. El pacto de unidad o el consenso de unidad. En las motivaciones, las raíces que sustentan el pacto de unidad son las convicciones acerca de nuestra casa común, que es Guatemala, que está corroída por todas sus partes. No necesitamos parches, sino que necesitamos un cambio estructural. Se está promoviendo el Estado plurinacional para Guatemala. Asimismo, el pacto de unidad es un espacio abierto para que otros pueblos y sectores de la sociedad sean participantes del Estado plurinacional. Pero también hay que preguntarnos, ¿para qué es el pacto de unidad o para qué es este pacto de unidad? Este pacto de unidad es para instalar una asamblea constituyente plurinacional y popular. El mismo lo que busca es fortalecer y constituir a los sujetos políticos con poder constituyente, consensuar asambleariamente las ideas fuerzas del Estado plurinacional, caminar juntos por la ruta jurídico-política del poder constituyente. El pueblo debe aprobar esta nueva constitución. Se procederá a través del poder obedencial, como mandar obedeciendo. Las acciones serán obedeciendo a la asamblea y debe ser la conducción colectiva en el proceso. Pero ¿cómo vamos a hacer una nueva constitución? Por medio del poder ejecutivo, impulsar una consulta, asimismo impulsar la consulta del poder legislativo. Si se tiene una victoria electoral, se puede ganar una consulta. Actualmente estamos en un momento constituyente. Existe una mirada, una explicación para el buen vivir para las ciudades, y que esto debemos superar el individualismo y lo que debe reinar es la soberanía plurinacional, el buen vivir no solo en nuestros espacios, sino a nivel nacional. Después de esto tuvimos una plenaria. En la plenaria extrajimos como las ideas comunes, las cuales voy a transmitir. La primera, que es necesario articular colectivos rurales urbanos con una Guatemala plurinacional. La articulación debería de ser en amplios sectores, se debe realizar conferencias y encuentros. La segunda, difundir la propuesta para incorporar organizaciones en los territorios, traducir las propuestas entre diferentes idiomas, ya que el trabajo de las bases es fundamental. También se debe existir el proceso de articulación dirigido por un movimiento integrado por varias organizaciones, en el cual los sujetos son los 4 pueblos. La lucha debe ser política desde amplios niveles. Se ve como un instrumento político el MLP. La siguiente, que se apuesta a la formación política y los encuentros en los cuales deben de profundizar las propuestas, divulgación de los procesos a niveles territoriales. El documento puede denominarse Pacto Plurinacional por el Buen Vivir. Somos un movimiento por el buen vivir y el Estado plurinacional. También se reafirma la disputa del poder, que se fortalece a través de la apropiación, así como la difusión a todos niveles. Romper el colonialismo en el que vivimos en Guatemala, tomando en cuenta nuestra diversidad como pueblos. La democracia comunitaria y participativa, incluyendo a la democracia cultural y parental. Asimismo, a la hora de crear un Estado plurinacional, es importante la reorganización territorial. Asimismo, es necesario hacer alianzas con otros sectores. Se debe incorporar la biodiversidad de los derechos humanos.
la diversidad y los derechos humanos. Existe una unidad programática en el marco del Estado plurinacional, aunque no se logra la unidad entre los partidos políticos. Asimismo, se debe asumir un compromiso propio para posicionar el proyecto plurinacional. En la parte dogmática se debe incluir que el Estado plurinacional, asimismo hablar del pluralismo jurídico, dividir en federaciones, y es necesario seminarios de estudio para determinar los contenidos políticos. Entonces, esto es el resumen del día de ayer. Muchas gracias. Gracias, Pablo, y también a todo el equipo que pues está a cargo de tomar registro de todo lo que se está desarrollando en este evento. Pues es necesario también tomar nota de todos los avances que se van gestando en este espacio. Y para dar seguimiento a nuestra agenda vamos a tener entonces el desarrollo del primer panel, el cual se ha denominado Elementos Constitutivos del Estado Plurinacional, en el cual pues se han considerado diferentes personalidades para poder desarrollar diferentes puntos, diferentes cuestionamientos, los cuales van a estar bajo la conducción de Juvenal, a quien dejo el tiempo para que presente a los panelistas y también la dinámica del mismo. Muchas gracias, Alfred. Buenos días a todas y a todos. Nuevamente me tienen aquí para poder dirigir este segundo panel. En el transcurso del evento de dos días tendremos 3 paneles. De hecho será el segundo, el primero de la jornada, y luego tendremos un último en el transcurso de la mañana. Voy a pedir por favor a nuestras moderadoras si me pueden ayudar con los nombres de los carteles para que desde el auditorio puedan identificar quiénes son los participantes. Voy a invitar por favor a la compañera Sandra Ciunico, si está en la sala, a aproximarse a la testera. No está, muy bien. Vamos a pedirle por favor al compañero Edgar Pape, y por favor, tome asiento por favor en la testera. Por favor al compañero Demetrio Costí, adelante por favor. Pedimos que se acerque a la mesa. Adelante por favor. Y también a nuestra compañera Alida Vicente, que está en la parte posterior. Adelante por favor, Alida. Y vamos a tener al final, como parte del panel también, algunas palabras de la compañera Irma Alicia, que pues tiene dificultades para llegar porque hemos tenido no hemos podido coordinar bien la ubicación de ella, entonces están intentando auxiliarla. Ahí está. Muy bien, Irma Alicia, por favor, adelante. ¡Vamos! ¿En qué va a consistir el panel? El panel se titula la aproximación a los elementos constitutivos de lo que es un Estado plurinacional, es decir, tener mínimamente algunas ideas básicas para poder construir nuestro propio concepto, si acaso es el término, de lo que se entiende por Estado plurinacional. Voy a ser honesto, hemos intentado identificar a nuestros expositores de diferentes, que se llaman en el lenguaje moderno, disciplinas académicas. Había un compañero historiador, no pudo venir, envió su texto, que lo vamos a poner también y estamos transmitiendo, y seguramente nos está escuchando de repente Mauricio Chaulón. Muchísimas gracias, Mauricio, por enviarnos ese documento y tomarte el tiempo para poder escribirlo. Vamos a ponerlo en los grupos y también lo vamos a publicar en las páginas que tenemos. La perspectiva histórica, pero también queremos ver la perspectiva antropológica, una mirada desde la perspectiva antropológica, otra mirada desde la perspectiva económica, ¿sí? Y obviamente una mirada un poco más histórica, porque aquí tenemos la dicha, ¿no?, de tener al compañero Demetrio Costí para abordar la cuestión de las autonomías, ¿no? Eso lo vamos a explicar, ¿no es cierto? Porque digo histórica no es porque sea el antiguo, sino porque hasta donde yo revisé la literatura, él fue quien inició con este debate de la plurinacionalidad, ¿no?, y de las autonomías aquí en
este país que se denomina Guatemala, pues escribiendo. Eso, de eso se trata. Estamos transmitiendo, amigas y amigos, este panel en la mirada de los pueblos. Estamos haciendo también transmisión cruzada con la página de CPO, Codeca Guatemala, Radio Victoria. Los que nos siguen, nos escuchan Radio Victoria, saludamos desde aquí. Y también estamos transmitiendo en Avilla La Soberana a los amigos del Ecuador que nos siguen y transmiten por Resinato Internacional, y los del alcarajo.org de Colombia. También muchas gracias por mover y transmitir este contenido. Entonces comencemos. ¿En qué va a consistir? ¿Cuál va a ser la metodología? Voy a pedir disculpas a la compañera Irma Alicia. Ella no está con las preguntas previamente entregadas, pero sí me voy a atrever a hacerle las preguntas, ¿sí? Y a los otros compañeros sí tenían las preguntas previamente entregadas. Van a ser 2 rondas de preguntas, ¿sí? Cada uno va a tener 5 minutos para poder responder. Yo encenderé el micrófono cuando ya estén en los 5 minutos, es señal de que se acabó el tiempo. Comenzaremos entonces con la compañera Irma Alicia, con el compañero Demetrio. Continuamos después con el compañero Edgar Pape, ¿sí? La perspectiva económica. Después con el compañero Demetrio y finalmente la compañera Alida Vicente. Vamos con la compañera Irma Alicia entonces. Hemos titulado Fundamentos socioantropológicos de las propuestas del Estado plurinacional en Guatemala. ¿Sí? La pregunta es, Irma Alicia, ¿por qué la propuesta de plurinacionalidad tiene eco creciente en esta Guatemala diversa? Esa es la pregunta para usted, para sus 5 minutos. Adelante, por favor, Irma Alicia. Tenemos un micrófono ahí, por favor. Estimados hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Quiero agradecer la invitación para estar en este foro sobre Guatemala plurinacional. Y la pregunta es, ¿por qué hay un eco de esta propuesta? Creo que hay varias razones. En principio es porque es una propuesta que está rompiendo esa visión colonialista de la historia. Hay una narrativa colonial que prevalece en la visión del Estado. Y con esta propuesta de analizar el Estado plurinacional se está tratando de romper con esta larga narrativa histórica que está desde la formación, desde la educación, está en la narrativa de los medios de comunicación y aún en la narrativa de los propios pueblos indígenas. Esto creo que es un punto importante. También es importante como segundo punto la toma de conciencia de los y las integrantes de los pueblos indígenas. Hay una toma de conciencia no general, todavía es incipiente, pero en la mayoría de territorios hay hombres y mujeres hablando y planteando de la urgencia y la necesidad de pensar en un Estado plurinacional. Esto es sumamente importante porque esto nos lleva al tercer punto, y el tercer punto es que un Estado plurinacional implica una nueva constituyente y llegar a la redacción de una nueva constitución, o sea, de una constitución que esté acorde a las condiciones actuales de Guatemala. Y aquí es importante porque las mujeres y los hombres de los pueblos indígenas nunca han tenido, a lo largo de toda la historia de este país, la oportunidad de participar en la creación de una nueva constitución. O sea, esto se convierte entonces en un punto sumamente importante, pero también desafiante. Esa Guatemala plurinacional va a implicar la participación de representantes de diferentes pueblos indígenas, algo que no hemos tenido, pero que también es un desafío para quienes van a ser parte de este proceso. Y luego también el cuarto punto de por qué ha emergido este discurso es porque el sistema económico actual ha tenido un tope, tiene ya un tope. Y en parte esto nos está mostrando que este sistema no da para más. Como está, solo está empobreciendo a las poblaciones, a las comunidades, a las mujeres, y sobre todo está provocando una alta migración que nos afecta especialmente con toda la responsabilidad y con toda la creación y las lógicas internas que poseen los pueblos y las comunidades, porque hay una desestructuración. Entonces, al no dar más este modelo, la posibilidad es la de la Guatemala plural. Y quiero mencionar el quinto punto para detenerme ahí. Y este quinto
quinto punto se refiere fundamentalmente también a la posibilidad de que en Guatemala no existen propuestas. Las únicas propuestas que existen en este momento, que podríamos llamar adecuadas o no novedosas, pero quizá un poco adecuadas a lo que vive el país, vienen desde los territorios indígenas. Pensar en una Guatemala plurinacional la están pensando y la están planteando los pueblos indígenas en los diferentes espacios y en los diferentes territorios. Esto no lo están planteando los partidos de derecha tradicionales, no lo está planteando la élite guatemalteca, no lo están planteando las clases medias urbanas, lo están planteando los pueblos indígenas. Obviamente hay una identificación de sectores no indígenas conscientes de la necesidad de este proceso, pero aún así siguen siendo la minoría. Entonces esto se convierte en algo sumamente importante, y también aquí va a estar en juego la responsabilidad y la capacidad desde los pueblos indígenas, desde los territorios, de plantear una propuesta que debe de ser viable, no solo para nosotras y nosotros como indígenas, como mayas, como chicas, garífunas, afrodescendientes, sino también para el resto de los otros pueblos que viven en este territorio. Creo también, para finalizar, plantear que en este proyecto el rol de las mujeres va a tener que ser fundamental, o sea, ya es clave, pero tendrá que fortalecerse. Yo lo dejaría hasta ahí, compañero Juvenal. Muchísimas gracias, Irma Alicia. Ustedes tienen los elementos allí que nos deja Irma Alicia de los fundamentos socioantropológicos del por qué tiene, digamos, pegue esta propuesta de la idea de la plurinacionalidad. Están viendo, amigos, al compañero Edgar Pape en cámaras. Compañero Edgar, la pregunta para usted es: ¿cuáles deberían ser los elementos, las características, si acaso diferenciales, de un Estado plurinacional desde la perspectiva económica? Adelante, por favor, sus 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Celebro bastante estar compartiendo aquí con ustedes, y especialmente lo ocurrido el día de ayer, sobre estos avances que se han tenido de encuentro, el pacto de unidad entre CODECA y el Consejo de Pueblos Mayas, y cómo hoy estamos avanzando en el proceso. Primero, como dijo muy bien Leticia, el sistema económico está agotado, y en efecto, desde los pueblos, esto es el ala confesional de CODECA que ya está trabajando. Yo quiero perfilar lo que hasta ahora se ha ido caracterizando sobre el nuevo cambio, el modelo económico para un Estado plurinacional. Y estos son 10 rasgos principales que quisiera que tomaran en cuenta. En primer lugar, un Estado plurinacional requiere también de una economía plural, social y solidaria. Ese es el primer lugar. Un segundo punto se refiere a que este modelo tendrá que hacer de inmediato una redistribución primaria de la riqueza y el ingreso. En riqueza estamos entendiendo los activos, en ingresos estamos hablando de los salarios y los ingresos de la población. Un tercer rasgo se está refiriendo a que la economía plural tendrá que levantarse sobre la autonomía territorial. Es decir, las columnas del buen vivir sobre esa base económica estarán entonces sobre la base de las autonomías territoriales. Eso va a ser fundamental, y un primer deber de nosotros tendrá que ser entonces la iniciativa de ley para las autonomías territoriales que implica descentralización. Un cuarto punto se está refiriendo a que el Estado plurinacional tiene como gran rector de la economía al Estado. ¿Sí? Se va a recuperar el papel del Estado. Eso implica que tendrá un carácter de esta economía de crear un modelo plurieconómico, pero derrumbando el modelo neoliberal extractivista que en este momento es el que tiene agotado toda la naturaleza del país. Ese es
punto que se refiere al mismo. Luego tendríamos que enumerar que el carácter comunitario, social y solidario de esta economía plural parte de un sistema de propiedad de carácter ancestral y colectivo. Así como las hermosuras que se tienen, por ejemplo, en Totonicapán o en la parte Xinca. Y en esto es que los sujetos económicos plenos en derechos y obligaciones dentro de un Estado plurinacional destacan lo comunitario y lo descentralizado. Un sexto punto se refiere entonces que teniendo la autonomía territorial, la tierra, agua, territorio y la territorialidad, es decir, el enfoque social que el hombre tiene con la naturaleza, incluida su espiritualidad, estaríamos entonces acá produciendo la tierra para garantizar la soberanía alimentaria. Eso quiere decir que el país debe estar en capacidad de tener acopios, de tener producción, distribución y consumo de producción agroalimentaria, pecuaria, sobre bases también orgánicas, alimentando sobre todo la agricultura familiar con participación de microempresarios y de las mujeres, que eso es fundamental en el sistema económico guatemalteco. Un séptimo punto se está refiriendo al sector agua. Vean ustedes toda la carencia que tenemos en cuanto al consumo de agua potable o a la contaminación que está ocurriendo con nuestras fuentes de generación. Pero también acá vamos a necesitar de urgencia la ley de agua para que la generación y el uso del agua que se hace de los ríos, de los nacimientos, etcétera, sea efectivamente regulado y tengan los pueblos originarios ya de nuevo soberanía sobre los recursos del agua, de sus nacimientos y todas las fuentes productivas del agua como energía o como sistemas de riego. Luego, por supuesto que si vamos a impulsar la agricultura y las economías rurales, necesitamos el financiamiento del desarrollo. ¿Cómo vamos? ¿De dónde vamos a sacar el recurso? Entonces, se sostiene aquí la necesidad de un programa de redistribución fiscal sobre la base de una carga tributaria directa que castigue de verdad a los que tienen mucho, porque la carga tributaria de Guatemala, las finanzas del Estado de Guatemala las van pagando los que ganan menos en el país. Por último, y muy importante aquí, será la recuperación de los bienes comunes, porque nuestro costo de vida hoy en día, ¿de dónde deriva? Porque las tarifas eléctricas están muy altas. ¿Quién lo tiene? El sector privado. Las telecomunicaciones y los celulares, increíble, estamos gastando demasiado en eso, ¿verdad? La radiofonía, las frecuencias onda magnéticas que tenemos, habrá que recuperarlas y ahí vamos a necesitar bastantes leyes. Cambiar la ley general de electrificación, la ley general de telecomunicaciones, cambiar la Comisión Nacional de la Energía donde están las élites nada más y volver de nuevo a que el INDER recupere su papel rector en materia de energía, no que lo estén utilizando al servicio de estas élites que trabajan con la energía. Y un último punto se refiere a que tenemos que acoplar para el Estado plurinacional a las instituciones económicas y financieras del país. ¿Qué significa eso? Que tenemos que actuar sobre las leyes que actúan sobre el Banco de Guatemala, sobre la deuda interna y externa, de cómo el Banco de Guatemala debe recuperar ese aspecto constitucional que en el 93 no lo cambiaron, de poderle, en lugar de que los bancos le den a tasas de interés muy altas al gobierno la plata, que se la dé el Banco de Guatemala como un estado de desarrollo y podamos entonces financiar y promover el crédito para las empresas productivas asociativas, ¿verdad? Cooperativas, todo el trabajo comunitario que se haga en las diversas actividades económicas. De manera tal que esos 10 puntos están resumiendo
el régimen económico y social del Estado plurinacional basado en la justicia social que el país necesita. Muchas gracias, compañero Edgar Papo. Un fuerte aplauso, por favor. Está expresando nuestra perspectiva económica al Estado plurinacional. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a nuestro compañero Demetrio Cofti. Tiene su ponencia allí, donde Demetrio es una de las personas, bueno, a ninguno lo he presentado porque estamos en el tema de la decolonialidad y aquí vamos sin marcas, sin títulos, sin globos, sí, somos compañeros, ¿no? Ese es parte del reto de la decolonialidad. Y es, por cierto, no me estoy casando con un término, únicamente estoy refiriendo a lo que vamos reflexionando en el camino. Don Demetrio, la pregunta para ustedes, tomando en consideración que tenemos en este momento 2 estados plurinacionales declarados como tales en el continente, como es el caso de Ecuador, Bolivia, en el caso del último incluso se han establecido autonomías territoriales. La pregunta es en negativo. ¿Es posible pensar en implementar un estado plurinacional sin autonomías territoriales? Por favor, 5 minutos, don Demetrio. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a la pregunta y con el plazo de 5 minutos que me dan, yo creo que es fácil responder a esa pregunta. No es posible. No es posible porque en un Estado plurinacional se supone que van a convivir, van a organizarse para convivir varios pueblos, varias naciones, que cada uno tiene derecho al autogobierno y a la libre determinación. Entonces, si esos pueblos y esas naciones no están gozando de algún grado, de algún porcentaje de autonomía y de autogobierno, no se puede decir que están en un Estado plurinacional. Entonces, en un Estado plurinacional hay que ver el gobierno central, si todos los pueblos están participando en la conducción del gobierno del Estado, ¿verdad? Ese es el primer elemento, el gobierno central. Y el segundo elemento es qué grados de autonomía están gozando cada uno de los pueblos miembros de ese Estado plurinacional. ¿Cuánta autonomía tienen los mayas? ¿Cuánta autonomía van a tener los xincas, los darífanas y los ladinos mestizos? ¿Verdad? ¿Cuánta autonomía? ¿Qué grados de autonomía van a haber? Ahorita ningún grado de autonomía tienen los cachiqueles, los utugiles, los mayas, los xincas. Ahorita el único que goza de autonomía se puede decir que son los criollos neoliberales, que son los que manejan y financian el Estado. Y financian el Estado y los partidos políticos de gobierno. Entonces, el gobierno central, ¿qué porcentaje de representación tienen cada uno de esos pueblos en el gobierno central para poder dirigir el Estado que es de todos? El Estado ya no va a ser solo de los ladinos o solo de los criollos. Para ser guatemalteco hay que ser ladino. Para ser guatemalteco hay que dejar de hablar su propio idioma. Eso ya no va a existir como está ahora en la actualidad, ¿verdad? Para ser guatemalteco hay que aceptar, digamos que para el Estado plurinacional hay que aceptar lo que le llaman las identidades múltiples y complementarias. Yo soy guatemalteco por razones estatales, pero soy maya por razones de cultura, por razones de nacionalidad. Mi nacionalidad es maya cachiquel. Mi ciudadanía es guatemalteca, ¿verdad? Y eso es lo que esas diferencias no las estamos haciendo ahora. Entonces hay que aceptar las identidades múltiples y complementarias comparado con el orden actual que solo acepta una identidad nacional, ser guatemalteco. Y para ser guatemalteco hay que tener cultura ladina. Y por eso es que el Estado está eliminando a las culturas indígenas, a los idiomas indígenas, y la educación bilingüe no avanza, y así todo el racismo que hay contra toda la cultura indígena. Bien, eso sería entonces en cuanto al gobierno central. Y luego el gobierno regional. ¿Cuánta autonomía vamos a tener cada uno de los pueblos en ese gobierno, en ese Estado plurinacional?
Autonomía significa no solo autogobierno, sino que también qué competencias, qué facultades, en qué vamos a decidir nosotros nuestro propio destino, ¿verdad? Nuestro propio destino cultural, lingüístico, educativo, etc. En un gobierno plurinacional, el ejército solo hay un ejército, que es de todos los pueblos. No es que cada pueblo vaya a tener su propio ejército, solo hay un ejército que es de todos, ¿verdad? Pero cada uno de los pueblos sí tiene sus propias competencias para que pueda decirse que hay un margen de autogobierno, un porcentaje de autogobierno. Esa sería entonces la respuesta a esa pregunta. Gobierno central, gobierno regional y luego gobierno municipal. En el gobierno municipal, de repente hay cosas que decir, pero ahí casi generalmente las cosas permanecen tal como están, puesto que hay la situación que todos conocemos ya, ¿verdad? Hay municipios con mayoría de población ladina, pero con población indígena minoritaria, y luego hay casi un tercio del total de municipios, de mayoría de municipios con población indígena, pero con minorías ladinas viviendo en esos municipios indígenas. Y eso hay que respetar las minorías que están dentro de cada uno de esos municipios. Eso sería mantener los 3 niveles de gobierno, pero cambiando la composición étnica de los directivos de esos niveles de gobierno. Gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado aplauso, por favor. Preguntas básicas de aquí en la audiencia y también los que estamos en sala tenemos que hacernos para no repetir historias de nuestros hermanos pueblos que van caminando por el sur, que tenemos estados plurinacionales por el sur, pero autonomías territoriales no hemos podido lograr y por lo tanto no se materializan del todo el estado plurinacional. Bien, vamos a ir con nuestra compañera Alida Vicente, que está con nosotros. Muchísimas gracias, compañera, por estar con nosotros. Ella, el tema que le hemos sugerido es el carácter comunitario como elemento constitutivo del estado plurinacional en Guatemala. La pregunta, estimada Alida, es: la modernidad y su Estado-nación promueven el yo individualista como sujeto ciudadano. Estamos centrados como Estado alrededor del yo. La pregunta es: ¿por qué las comunidades en resistencia plantean más comunidad en el proyecto del Estado plurinacional? Adelante, por favor, Alida, sus 5 minutos. Muy bien, puse los 5 minutos y tengo 5 puntos para hablar. Lo primero es agradecer al universo. Hoy estamos ante el día acabar y bueno, que amanezca la aurora y que esa aurora de verdad llegue a los territorios. Segundo, tener un espacio para rendir homenaje a nuestros mártires. Valorar profundamente, porque CODECA es la organización que más ataques y asesinatos ha tenido, y es de valorar y dignificar la memoria de estos mártires. Los 748 mártires de la Plaza de los Mártires de la Universidad de San Carlos y los miles de hermanos y millones de desaparecidos que están en el anonimato. Entonces, para poder hablar de la cuestión que me acaban de plantear, pues creí muy importante abordar. De igual forma, sé que puede llegar nuestro mensaje de solidaridad a nuestra hermana Lolita Chávez, exiliada por la criminalización de este Estado racista, machista y excluyente de las élites. Quería un billete de 20 quetzales, pero no lo tengo, y lo quería ejemplificar, porque casualmente en el billete de 20 quetzales se presenta la firma del Acta de Independencia, y a 200 años de esa firma podemos decir de que ese Estado no es nuestro, no nos pertenece, y que está a la medida de los caprichos de una élite, de una oligarquía, ahora de un sinvergüenza dictador y corrupto que solo le interesa venir y cumplir los caprichos de su pareja sentimental. El segundo punto que tengo ya para abordar sobre el tema de los elementos constitutivos, especialmente en el tema comunitario, creo que para plantear esas grandes transformaciones tiene que venir desde abajo, desde las comunidades, desde lo comunitario, desde las bases. Es increíble cómo muchas veces en verdad la historia nos dice
que a veces se pretende buscar dentro de la pirámide, ¿verdad? Desde arriba, a veces dar las órdenes, dar los lineamientos, y desde los pueblos creo que el aporte valioso, importante que nos dan es el tema de lo colectivo. Los grandes cambios y transformaciones no van a venir de arriba, a una élite perversa, racista y de verdad mezquina como la que tiene Guatemala. No le interesa que se hable del tema plurinacional. Para ellos mejor si todos estamos presos, exiliados o muertos, y no se tientan el alma para accionar. Lo hemos visto en el pasado y lo vemos en el presente. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Pues las comunidades. Creo que ahí tenemos el ejemplo. Muchas veces no es desde las redes sociales, muchas veces no es de los títulos. Me encantó que hoy el compañero no haya dicho títulos, porque a veces los títulos solo nos sirven para subir el ego y para decir soy experta en X y Y, pero a la hora de rajar un bote no estamos a la par de la comunidad. A la hora de rajar un bote no vamos, llegamos hasta el store a ver la situación que están viviendo los hermanos. Entonces yo creo que es desde lo comunitario, desde las bases, donde va a surgir y va a venir y replantearse ese mensaje también de que lo colectivo tiene que prevalecer y que las decisiones no tienen que ser de forma unilateral, personal o individual, y donde también tiene que primar ese valor fundamental de la cosmovisión y también del tema constitucional, que es el bien común. A nivel comunitario prevalece la asamblea. Las decisiones son colectivas, las decisiones son comunitarias. ¿Quiénes lo van a hacer? Pues aquí hay actores y creo que hay que fortalecer esa base colectiva, esa base organizativa. Es importante también decir que es muy importante respetar los espacios. A nivel de esos espacios, a nivel comunales, comunitarios, también de los pueblos, creo que es importante que le demos su lugar a lo que el lugar merece. Las mujeres indígenas, los pueblos indígenas ya tienen voz. Y hay miles de hermanos mártires que han luchado para que logremos tener esa voz. Entonces, yo pido para que no se utilice muchas veces, como está de moda lo plurinacional, bueno, entonces ahora yo soy plurinacional, ¿verdad? Y yo hablo en nombre de las mujeres, mayas, garífunas y chicas. No, señoras. No, señores, los pueblos y las mujeres ya tenemos voz. Por otro lado, quiero decir que esos cambios tienen que venir desde abajo, desde los territorios. Si en verdad queremos llevar esto ya a la práctica, los 340 municipios ya tendrían que estar aportando y apostando a esa transformación real. 345 municipios, territorialmente, con toda la representación de los pueblos. ¿Lo tenemos? ¿Es un reto? Les dejo la pregunta. Por otro lado, hay que venir y pasar de la teoría a la práctica, a las acciones, a la fuerza y a la articulación. Un primer paso es promover la solidaridad entre los pueblos y entre los territorios. Estamos ante un sistema perverso de una dictadura y hay 3 caminos que quieren para los pueblos: la cárcel, el exilio o la muerte. No pongo los 3 dedos porque representa también a otro dictador. Entonces, a lo que voy es de que tenemos que ver ante este contexto, la articulación es fundamental, pero desde abajo. La Revolución Francesa y la Revolución del 44 no se hizo desde el miedo, no se hizo desde el silencio, y actualmente no se va a hacer desde las redes sociales. Conozco muchas ONGs que incluso hablan mucho, publican mucho, pero a la hora de la hora no están. A la hora de la hora solo todo es redes sociales, y creo que si en verdad la fuerza colectiva se tiene que ver, hay que levantarla. Si somos más, y nuestro bendito país merece de verdad este gran sueño de transformación real.
porque el actual Estado no nos representa, no es nuestro. Ese billete de 20 quetzales que quería enseñar en este momento nos evidencia de quién es este Estado, para quién, a quién obedece y por qué la situación de represión, de exclusión y de pobreza nos tiene como nos tiene. Pero creo que aquí hay actores muy importantes, protagonistas reales, y les invito de verdad a seguir adelante. Y espero que el pueblo de Guatemala también despierte, porque nos tienen dormidos. Y en la medida que más nos adormece nuestro pensar, nuestra voz y nuestra conciencia, no trascendemos para alcanzar el sueño de miles de hermanos que dieron su vida y derramaron su sangre por tener un mejor país. Muchas gracias, compañera. Un segundo. Tenemos hasta las 10, hasta las 11:20, que nos digan 20 minutos tarde. O sea, tenemos todavía 6 personas más que van a exponer. Un minutito más, por favor. Vale. Miremos adelante, miremos para atrás, miremos a la izquierda y miremos a la derecha. Miremos una, miremos dos y miremos tres veces más, para que no nos vuelvan a engañar. Este es un mensaje del pueblo. Muchas gracias, Aniva. Disculpen con los tiempos, porque todavía falta un panel y falta la conferencia de prensa y esta actividad tiene que concluir al mediodía. Está con nosotros un fuerte aplauso, por favor, para Sandra Simico y para el compañero Mauricio Chaurón, que acaban de quedar en la mesa. Es una mesa de proceso de construcción, como este espacio que también está en proceso de construcción. Vamos contigo, Sandra. Muchas gracias por estar entre nosotros y nosotras. En 5 minutos, por favor, cuéntenos cuáles son las razones, ¿sí? O tu lectura sobre los fundamentos socioantropológicos del Estado plurinacional aquí en Guatemala. Porque pena, adelante, por favor. Sebenarnya Cibolongan Kacalar, Purun Sigibech, y Koti Shonjelapo, Nyamur Purun Sigibech, Katnan, Shadila Goni, y Gabomar Chile, Numan, Nimasha. Muchas gracias por la oportunidad de compartir la palabra, las ideas. Considero, bueno, según lo que nos han pedido para reflexionar, que el Estado plurinacional es una necesidad. Es una necesidad que contrarreste lo que la actual estructura nos está forzando de alguna forma a aceptar. Hemos crecido en una sociedad que nos ha normado una forma de organización política que no solo no fue hecha con participación de los pueblos, que es algo que reiteramos muchas veces, sino que principalmente ha sido construido y se ha venido formando para ir en contra de nuestra vida, principalmente cuando somos mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes. Sabemos que estamos hablando de una estructura que es completamente funcional, no para los pueblos, pero sí para los grupos de poder político y económico. Entonces creo que estamos viendo el esplendor de un modelo de Estado colonial que se va a ir fortaleciendo, se ha venido fortaleciendo precisamente para tener control de todos sus estamentos. Entonces yo creo que muchas veces decimos y hablamos que el Estado está cortado, que el Estado es fallido, pero en realidad el modelo de Estado colonial es completamente funcional y por eso es importante romperlo, destruirlo, contrarrestarlo. Y por eso los fundamentos de la necesidad del Estado colonial parten precisamente de esa estructura racializada, misógina, patriarcal, clasista, con múltiples fobias, pero además sumamente militar, que es lo que prácticamente estamos viviendo y viendo en este momento. Entonces, ¿cuáles son nuestros fundamentos? Es la vida misma la que nos está diciendo, nos está empujando a tener que transformar lo que estamos viviendo de una forma obligada, porque no decidimos vivir en este Estado colonial. Por lo tanto, la necesidad de la plurinacionalidad también implica una oportunidad de reconocer la diversidad más allá de esos elementos colonizadores, ¿no? No solo somos 4 pueblos, somos una diversidad de pueblos con complejidades, con una necesidad profunda de dialogar y de cuestionar también todos estos modelos, o principalmente el modelo neocolonial, que también ha encontrado múltiples formas de seguir enraizándose en la vida, en contra de la vida, mejor dicho. Y creo que por eso es importante también que
el Estado plurinacional como una necesidad también venga y replantee todo este modelo ideológico que nos tiene sometidas y sometidos y que también de alguna forma se ha ido transformando, ¿no? Cuando hablamos de colonialismo, no solo es un término, una categoría académica, es un proceso ideológico que nos ha obligado a cargar, que marca nuestra forma de pensar, nuestra alimentación, nuestra vida, nuestra manera de relacionarnos con el entorno, que está marcando la vida además en cuanto a los pueblos originarios, un proceso de exterminio y de genocidio continuado que no ha terminado y que es la naturaleza de este Estado colonial. Entonces, lo que nos demanda es esto, es una necesidad de mejorar nuestra vida, esos son nuestros fundamentos, la necesidad de recuperar nuestra autonomía, pero también la capacidad de cuestionar este modelo y estas nuevas prácticas que se han ido enraizando, como la homologización, por ejemplo, como la cooperación internacional y muchos elementos que podrían ser elementos importantes para el desarrollo, pero el problema es hasta qué punto se vuelven a repetir esos modelos colonizadores ideológicos en contra de nuestros pueblos, pero principalmente para acostumbrarnos o para pensar que lo que estamos imaginando no va a ser posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por el tiempo y gracias también por esas brillantes ideas. Como dejas, amigas y amigos, estamos transmitiendo este panel que hemos titulado Elementos constitutivos de un Estado plurinacional para Guatemala, a través de Codeca Guatemala, La Mirada de los Pueblos, Radio Victoria, CPO, estamos también a través del Occidente Internacional y otros canales. Está con nosotros Mauricio Chaulón, él también ya lo conocemos, en algunos momentos los han visto ustedes a través de la pantalla o del dispositivo móvil que nos está siguiendo. Mauricio, la pregunta para ti, y lamento por el tiempo, es ¿cuáles son los fundamentos, las razones históricas del por qué no funciona el Estado-Nación por un lado y por otro lado del por qué en este tiempo bicentenario tenemos que pensar en Estado plurinacional en Guatemala? Sus 5 minutos, por favor. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Saludo con todo mi corazón y entusiasmo este encuentro plurinacional por el buen vivir de los pueblos, enviando a ustedes un abrazo fraternal y solidario. Agradezco la invitación para exponer brevemente estos importantes elementos históricos. Propongo 3 momentos para entender la caracterización histórica del Estado-Nación guatemalteco. La época colonial con el sujeto dominante criollo, el liberalismo oligarca finquero de 1871 a 1944 y el anticomunismo acentuado en la contrarrevolución y la contrainsurgencia. Los 3 tienen sus propios tiempos, pero se amalgaman en la historia reciente de Guatemala y en la razón de ser de la clase dominante, porque poseen como elemento base la lógica de lo anticomún, es decir, que el Estado-Nación guatemalteco es históricamente anticomunitario. Por ello es por lo que la clase dominante guatemalteca ha mantenido la hegemonía de su bloque histórico a través de pactos entre los distintos grupos de poder surgidos en estos 3 momentos que menciono, otorgándole al Estado una razón y un sentido, lo cual es transferido a la nación. Así, el significado de la nación guatemalteca corresponde a las ideas y a los intereses de la clase dominante que desde la época colonial ha venido fundamentando su poder en el despojo de los pueblos, lo cual ha aumentado a lo largo del tiempo histórico de manera más fuerte en los otros 2 momentos mencionados, es decir, el liberalismo oligarca finquero y el anticomunismo contrarrevolucionario y contrainsurgente desde 1954 en adelante. Eso no quiere decir que el anticomunismo haya nacido con el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, sino que se fortaleció con ese trágico acontecimiento para hacer efectiva la restauración del poder oligarca y del Estado latifundista, cuyas bases se encuentran en el sentido criollo que nació desde la época colonial. Esa integración necesita un Estado que garantice su permanencia y es debido a eso que tenemos hoy la forma estatal que a todas luces es inviable para la vida. Y es que nunca ha sido la vida su prioridad, aunque lo diga así la Constitución Política actual de la República. En todos los momentos de configuración de la nación guatemalteca y su correspondiente Estado, se ha diseñado un proyecto constitucional que responde a los intereses de la clase en el poder y sus grupos afines. Con la excepción de 1945, todos favorecen a defender un modelo socioeconómico históricamente basado en la propiedad privada que no está en función social, siendo el sujeto no indígena el que primordialmente representa el ser social que contiene el sentido de la nación moderna.
Asimismo, la clase trabajadora, sea esta campesina, obrera, intelectual o de servicios, está imposibilitada de participar activamente en las decisiones estatales sin poder tampoco acceder a la propiedad sobre los medios de producción. Con ello, la clase dominante controla el Estado y la estructura económica, al mismo tiempo que los medios de comunicación y el resto de los aparatos ideológicos, la educación, iglesias, cultura, son controlados también por la clase dominante. En consecuencia, las mayorías en este país han sido históricamente marginadas para participar en la construcción de sentido del Estado y la nación, lo cual es la contradicción más grande, debido a que es la clase trabajadora la que hace funcionar todos los días la economía guatemalteca. Únicamente en los 10 años del periodo revolucionario se intentó construir democracia sobre bases de participación popular. Ni antes ni después de la década revolucionaria esto ha sido así. Dentro de sus múltiples contradicciones, el Estado-Nación guatemalteco ha negado a la ciudadanía a muchos sujetos sociales, comenzando por los indígenas y las mujeres. Aunque con algunas limitaciones, la revolución rompió esa lógica de poder y democratizó la ciudadanía, algo que las constituciones contrarrevolucionarias del 56 y el 65 no pudieron detener, y mucho menos la del 85. Sin embargo, en la realidad actual, aunque el único requisito para ser ciudadano o ciudadana sea tener 18 años de edad, no todas las personas gozan de los mismos derechos y de las mismas obligaciones, por lo que la ciudadanía en equidad es un concepto falso. Eso hace que también sea falso el concepto de igualdad ante la ley. La persecución y criminalización constantes a defensores y defensoras de los territorios y de derechos humanos evidencia esta característica del Estado-Nación guatemalteco, que es histórica. Todo ello funcionando para mantener la dinámica de la acumulación por despojo, que es el mecanismo histórico para que la clase dominante y los grupos de poder aliados obtengan riqueza y ganancias. Los asesinatos, las amenazas, la censura, las desapariciones forzadas, entre otras formas de represión, han sido históricamente aplicados por el ejercicio del poder de la clase dominante y sus grupos aliados a través del Estado, uniendo en ello 4 de las estructuras de larga duración sobre las que se asienta la razón estatal y el sentido de la nación guatemalteca: la explotación, el racismo, el patriarcado y la discriminación o la no aceptación de la diversidad, como lo decía mi antecesora, la compañera Sandra Chinico. Por ello es por lo que el Estado se impone en una forma monocultural y pretende hacer de ello su hegemonía. Para esa forma estatal no hay otra manera de ser, y entonces niega a los demás sujetos y sujetas, no reconociéndolos ni reconociéndolas, y mucho menos haciéndoles partícipes de la administración del Estado. Por ello es que el poder solamente habla en términos de que la nación es una sola. Ya lo decía don Demetrio Coutinho. Al poder le cae muy mal que se hable de plurinacionalidad. Por lo tanto, es imposible que desde el mismo poder históricamente establecido podamos esperar un cambio. El Estado plurinacional y la transformación del sentido de la nación hegemónica solo pueden darse, por consiguiente, desde los pueblos, con una visión de lucha de clases y de luchas sociales en las ideas, la cultura y la política. Son las grandes mayorías históricamente marginadas las únicas que pueden promover esto, y si en dicha dinámica se articulan o se unen otros actores como la pequeña burguesía crítica, eso será un gran logro. Pero ese es desde los pueblos, comprendidos desde sí mismos, o sea, desde su conciencia de clase, que debe venir esta transformación. Y finalizo con estas palabras: el Estado-Nación guatemalteco es históricamente explotador, históricamente despojador, históricamente acumulador, históricamente racista, históricamente patriarcal e históricamente contrario a la diversidad. En la Constitución Liberal Oligarca Finquera, que estuvo vigente de 1879 a 1944, el Estado prefirió no reconocer como ciudadanos a las y los trabajadores del campo, porque si los reconocía debía otorgarles derechos, y prefirió entonces que siguieran sin derechos para explotarlos en toda la amplitud. Hoy, aunque seamos ciudadanos, nuestros derechos se violentan diariamente. Veamos las violaciones a los territorios, a la Universidad de San Carlos en el fraude que se ha impuesto, y que aprovecho para repudiarlo también desde esta tribuna, los estados de sitio en comunidades indígenas y campesinas y toda la violencia estatal. Se trata de una violencia continuada en la historia, correspondiente al sentido y a la razón del Estado-Nación, que entonces no puede transformarse desde sí mismo, sino solamente desde las rupturas que se den con la fuerza del movimiento de los pueblos, que profundicen las grietas que las mismas contradicciones de ese Estado-Nación han generado. Hoy estamos asistiendo al punto sin retorno de esa crisis, y hay que seguir empujando para que sea derribada de una vez por todas. Y aprovecho también para enviar un fuerte abrazo a las ideas de alguien que fue muy importante para muchos de nosotros y nosotras aquí, el maestro Mario Roberto Morales. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio Sordón. Elementos constitutivos del Estado plurinacional en este segundo día del encuentro plurinacional por el buen vivir.
que estamos realizando aquí en Guatemala Ciudad, diferentes movimientos, organizaciones sociales, y pues en esta mañana estamos en el primer panel. Estimada Irma Alicia, la pregunta para usted ¿es la plurinacionalidad una alternativa a la modernidad colonizadora en países como Guatemala? Sus 3 minutos, por favor, si es posible. Adelante, Irma Alicia. Alternativa a la modernidad colonizadora. Si es que la plurinacionalidad finalmente nos va a terminar descolonizando, ya que la modernidad para nosotros y la república como expresión de la modernidad ha sido un colonialismo interno constante. Adelante, por favor. Gracias, compañero. No sé si puedo presentarlo todo en 3 minutos, pero intentaré. Bueno, la plurinacionalidad es un término construido como parte también de los procesos multiculturales, así que también tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Una diversidad, varios, muchos, ¿verdad? Ahora, ¿hasta qué punto esto puede realmente ser una alternativa a la modernidad colonizadora? Va a depender de los pueblos, de quienes integran los pueblos y de su capacidad de utilizar estas propuestas para enfrentar y deconstruir esa modernidad colonizadora. Ahora, no podemos engañarnos porque esto no es fácil. Creo que aquí lo han mencionado mis antecesores y quienes han hablado antes, de lo difícil que esto es, especialmente en 2 momentos fuertes. El momento de las ideas, o sea, el momento de la construcción y de la permanencia de los marcos ideológicos que están desde la Constitución, están en las iglesias, están en las escuelas, están en los espacios políticos, pero también en todos los marcos legales que hablaba Mauricio y también en esos marcos históricos y económicos que hablaba también el compañero que habló sobre todo el marco económico. Edgar hablaba sobre todo el marco económico. Ahí está presente toda esa modernidad colonizadora. El reto va a ser que esta construcción de plurinacionalidad no quede solamente como un discurso, que pueda ir más allá, pero esto va a depender de toda esa colectividad y hasta dónde esta nueva conceptualización pueda dar cabida a lo que esto requiere, a esa construcción de la nación. Yo no soy muy ingenua, yo no creo que una Guatemala plurinacional le pueda dar salida a la larga problemática histórica, económica y social que ha vivido Guatemala. Pero sí creo que es uno de los primeros pasos para empezar a transformar esta nación. O sea, sí creo en eso. Creo que el resto de pasos van a tener que darlos las siguientes generaciones, las generaciones más jóvenes. Y en sí, no creo que me vaya a morir viendo un país como pudiéramos imaginarlo y desearlo. Pero sí creo que vamos a poder ver aquellos primeros cimientos que nos puedan dar ese cambio. Cuando uno escucha a Mauricio, cuando uno escucha a Edgar y escucha a don Demetrio, uno concluye de que los esfuerzos han sido permanentes por tratar de cooptar este Estado, pero también han habido fuerzas que han tratado de transformar esto. Ahora es el momento de otras generaciones y es una lucha quizá igual de compleja. No creo que sea imposible, tampoco creo que sea única, porque la contrarrevolución fue brutal para nuestro país, pero la contrarrevolución no se compara con el genocidio que vivieron los pueblos mayas y que aún sigue en impunidad. Y creo que también lo que estamos viviendo en este modelo económico neoliberal nos muestra sus múltiples rostros, y el desafío es que este plurinacional no se convierta en otro de los rostros del modelo neoliberal económico que es el que nos tiene abrazados. Importante, muchísimas gracias, Marisa. Es importante hablar de las poder usted jugar. Con un fuerte aplauso, por favor, compañeros. Amigas y amigos, estamos en el desarrollo del panel Fundamentos, elementos constitutivos del Estado plurinacional. Compañero Edgar Pape, la pregunta para usted es: durante el sistema neoliberal en el Estado moderno actual se han privatizado la mayor cantidad de los bienes comunes y bienes públicos.
¿Qué hacemos en el marco de un Estado plurinacional con ese sistema de privatización? Sus 3 minutos, por favor. Gracias. Sí, en la Constitución Económica actual, que es la que hay que cambiar para constituir ese elemento que se menciona hoy en la Constitución Económica en el Estado plurinacional, debe partir inmediatamente de 3 puntos, ¿verdad? Porque los bienes comunes deben servir para la protección, la defensa y la promoción del bienestar en la población. Sin embargo, hoy están privatizados. Los artículos constitucionales hoy del 118 al 131 hablan precisamente de los bienes comunes al servicio de la comunidad. Son esos los que tenemos que transformar. Entonces hay 3 puntos principales, 3 ejes principales sobre los que hay que actuar para poder de nuevo, es más, para volver a esa espiritualidad con la tierra y los bienes comunes, la madre tierra, ¿verdad? Es, en primer lugar, recuperar los bienes comunes. Estamos entendiendo aquí desde la tierra, los territorios, el subsuelo, el agua, el aire, los bienes naturales, la diversidad, la flora, la fauna, los bienes silvestres. Todo ello está privatizado. Miren las exportaciones que está ocurriendo en nuestras naturalezas. Ese es un primer punto, recuperar bienes comunes. Segundo es prohibir de inmediato las nuevas concesiones y las privatizaciones sobre los bienes comunes. Tendrá que haber un estancamiento, congelar de inmediato cualquier intento de concesión o privatización. Oí yo por ahí que, por ejemplo, la Perenco ya no la van a prorrogar. Pues ojalá, ¿verdad? Sin embargo, ya le reanudaron a los ucranianos, a los rusos, ¿verdad?, la minería en el Estor, y ya les concedieron hasta un territorio en el área del Caribe. Bueno, pero miren, eso sería prohibir, y el tercero sería elevar la tributación del control en el uso y el aprovechamiento de los bienes comunes en favor de los pueblos indígenas y campesinos. 3 ejes. Sobre ello, por supuesto, hay una serie de acciones. Les voy a presentar algunas rápidamente en este periodo. En la recuperación de los bienes comunes, por ejemplo, habrá que actuar de inmediato sobre la revisión de las leyes, que ya se las hablaba yo antes, ¿verdad? Revisar las mismas e inmediatamente plantear una reestructuración en la distribución del valor agregado. ¿Qué significa eso? Significa que de las ganancias que obtienen ahora las empresas privatizadas se les imponga al menos, mire pues, la corriente o el promedio en América Latina ahora de participación es cerca del 28%. Con que vayamos nosotros de una manera gradual y progresiva para no causar shock en las empresas, ¿verdad? Porque esto implica que ellos están manejando la tecnología, ¿verdad? No podemos de la noche a la mañana ir a la nacionalización de las telecomunicaciones, pero es que no tenemos tecnología desde los pueblos originarios. Entonces tenemos que hacer de manera gradual y progresiva. Entonces estamos aquí promoviendo que de inmediato se haga una distribución de la renta, de lo que ellos están ganando, sea directamente a los pueblos indígenas o sea por la vía de la tributación, es decir, mediante un buen impuesto sobre el aprovechamiento de los bienes comunes, de manera gradual. E inmediatamente los pueblos, como decía muy bien Demetrio, ¿verdad?, que como hay autonomías territoriales, inmediatamente en ellas instaurar, establecer una autoridad de pueblos indígenas para la regulación y control de los bienes comunes que corresponden a ese territorio. Una autoridad reguladora que no la hay actualmente. Ni siquiera el país nacional unitario y racista no lo tiene. La tienen a la libre. Entonces, cualquiera hace mal uso de las mismas. Bueno, en la prohibición de nuevas concesiones y privatizaciones, eso es de carácter urgente para mostrar y abrir la transición de lo privatista y de lo individualista hacia una
economía más plural y solidaria sobre el buen aprovechamiento de bienes comunes. Y en el control, uso y aprovechamiento de los bienes comunes, acá, pues en efecto, miren, es una tragedia. Nosotros tenemos aquí, alguien, un economista Nobel lo dijo, es una maldición para los pueblos de América Latina tener recursos naturales, porque no son nuestros. Es una tragedia ver cómo ellos la aprovechan y la degradan y la usan mal. Pero es una maldición, una tragedia de los bienes comunes, porque no los utilizamos nosotros, ellos lo degradan y solo vemos en la contaminación. Entonces, una tributación que vaya sobre el uso de los bienes comunes, tributación que puede ser también municipal y que puede ser autonómica de los mismos territorios, ¿verdad? Elevar los ingresos propios de cada territorio mediante sus arbitrios y sus contribuciones en el uso de los bienes comunes. Recuperar, eso sí, elementos básicos que sirven para la salud de la población, como es el agua. Triste es que no tengamos agua potable en todos los pueblos, ¿verdad? Cuando Guatemala es rica en ese recurso, ¿verdad? E igualmente en energía eléctrica. Yo soy de Alta Verapaz, me da tristeza, somos el primer productor Alta Verapaz en materia de hidroelectricidad. Ya va a ser, Gutiérrez, la quinta renace, la quinta hidroelectricidad sobre el río Cabón, que se va a deshacer más de lo que ya está. Y me da tristeza porque la población rural de mi municipio no tiene iluminación. De manera tal que eso hay que recuperar y elevar en la parte gradual progresiva que mencionaba, una alta tributación y un control y fiscalización sobre el uso de los mismos. Muchas gracias, compañero de Guanajuato. Un aplauso, por favor. Para nuestro compañero Demetrio Costí, la segunda pregunta es un tanto atrevida, porque, claro, sí, sabiendo también que él vive trabajando en el tema, pero sí nos vamos a atrever a hacerlo. Don Demetrio, ¿cuáles y cómo deberían definirse las unidades territoriales autónomas en el país? Puesto que nos dicen que la plurinacionalidad va a dividir a Guatemala y ya están los 22 departamentos, los 340 municipios, y ahora hablamos de autonomías territoriales. ¿Cómo se va a definir la autonomía según su análisis? Adelante, por favor. Según lo que hemos discutido en los pequeños grupos y según lo que vemos también que procede en los otros países donde ya están operando digamos que la multietnicidad, la plurinacionalidad, lo que vemos es que se organizan con base en los grupos étnicos, con base en los idiomas, con base en el mapa lingüístico, étnico-lingüístico de Guatemala. Hay que cambiar la división actual, que es la división por 22 departamentos. Esa división administrativa-política administrativa es una división colonial y racista que viene según las necesidades del colonizador y que busca mantener divididos a los pueblos indígenas en diferentes departamentos. Los quichés están divididos en 3-4 departamentos, los rechiqueres estamos divididos en 3-4 departamentos y así los mantienen divididos para perder la conciencia de unidad lingüística y unidad nacional que poseemos cada uno de esos pueblos y así todos los demás pueblos. Entonces hay que rescatar las comunidades lingüísticas, los grupos étnicos, los 22, 23 comunidades lingüísticas mayas, más los otros pueblos chicas y garífunas. Esa es como que la base de la organización. Ahora, ¿eso va a dividir a Guatemala? No, eso va a unir más, puesto que yo me siento miembro de una familia si respetan mi identidad, si respetan mi individualidad étnica, cultural o nacional. En cambio, ahora yo no me siento miembro de Guatemala porque me están ignorando y me están discriminando en mis propias características políticas y culturales e históricas. Por eso es que vuelvo a decir lo que pasó en la primera pregunta, lo que dije en la primera pregunta. Las identidades étnicas múltiples y complementarias.
Yo soy guatemalteco por ciudadanía, pero soy maya por nacionalidad. Y no hay contradicción entre esas dos identidades. No hay contradicción, porque la identidad estatal es de tipo administrativo y la identidad étnica nacional es de tipo cultural, es de base cultural. Eso es entonces lo que nos hace falta avanzar. Y si aplicamos eso a cada uno de nosotros, nos vamos a ver en diferentes situaciones. Personalmente, yo me siento 80% maya, cachiquel, solo me siento 20% guatemalteco, hasta que no reconozcan mi nacionalidad, mi identidad cultural. Y así cada uno de ustedes, ubíquense cada uno. Algunos nos vamos a sentir 100% mayas y nada guatemalteco. Otros me siento más maya que guatemalteco. Y otros nos vamos a sentir 50% maya y 50% guatemalteco. Y otros me siento más guatemalteco que maya. Y otros, algún colonizado, bien colonizado y asimilado, va a decir, yo me siento 100% guatemalteco y no quiero nada de maya, ¿verdad? Eso, así nos vamos a encontrar si cada uno nos vamos a identificar conforme a esas identidades múltiples y complementarias. Yo ya digo cuál es mi definición, por razones de impuestos, de pasaporte, de EPI, yo soy guatemalteco, pero por razones culturales, lingüísticas, étnicas, históricas y políticas, yo soy maya. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para don Emilio, tenemos importantes que nos deja esta mañana, donde estamos casi concluyendo nuestro panel que hemos titulado Elementos constitutivos del Estado plurinacional. Estamos debatiendo ese tema aquí en este encuentro. Estimada Alida, sus 3 minutos para usted. La pregunta ¿es la comunidad una urgencia únicamente para los pueblos originarios o rurales, o también lo es para el pueblo mestizo y sectores urbanos? Adelante, por favor. Le pido justicia en la toma del tiempo, para empezar. Y mi respuesta creo que va especialmente que a nivel de los pueblos el tema de la comunidad es parte de nuestra cotidianidad. Creo que donde hay mucho que reforzar, y tal vez es una necesidad, es más en las áreas urbanas, en las áreas del pueblo mestizo, donde muchas veces el mismo sistema, la ciudad, lo citadino capitalino, también promueven mucho el individualismo, el consumismo. Aquí nadie se conoce con nadie. Si le pasa a alguien a algo en las calles, ni siquiera está aquello de venir y poder ayudarse. Da miedo, o es indiferencia, no lo sé, pero se ha perdido esa conexión de buscar la ayuda mutua, de buscar la solidaridad, de ver cómo nos unimos para organizarnos, para defender nuestros derechos. En las comunidades esto es muy común. Por ejemplo, después de la pandemia yo vine a la capital y yo me asombré. Quitaron los buses, no hay transporte público. Los buses los quitaron con su transurbano y nadie dijo nada. Les quitaron el transporte colectivo. Hace 20 años, por 10 centavos que se les subía el transporte colectivo, salíamos a las calles, el movimiento estudiantil. Y actualmente hay un silencio. Y creo y valoro y al medio mando un mensaje pero fuerte al movimiento estudiantil universitario, que de verdad está en resistencia más de 100 días, promoviendo la defensa universitaria, promoviendo la autonomía universitaria, que viva la Universidad de San Carlos, pero es un ejemplo de lo comunitario y de lo colectivo. Pero yo creo que sí hay esa necesidad a nivel de lo citadino, capitalino y cascos urbanos. A nivel comunitario, pues forma parte de la vida comunitaria. Por ahí lo dejo. Muchas gracias por el tiempo y gracias también por llamarnos a hablar más justicia en la distribución del tiempo. Son las 21 minutos. 22, 2 minutos nos hemos pasado, nos habían dicho 1 hora. Voy a dejar micrófono de 1 minuto en el orden siguiente: Ismalicia, Sandra, Álida, Edgar y Demetrio, y finalmente con el compañero Mauricio, para que si tienen ideas conclusivas pues puedan cerrarnos. Estamos con este diálogo de esta tertulia sobre elementos constitutivos del Estado plurinacional. Ahí tiene el micrófono. Adelante, por favor, Sandra.
tener siempre en cuenta que estamos hablando de un proceso. Y ese proceso implica también provocar y generar todo lo que, pues todo esto que va saliendo también, ¿no? Porque considero que el hecho, por ejemplo, de tener este país, esta construcción, ese nacionalismo, ese despojo de nuestra identidad, que tiene que ver completamente con lo político y con lo económico, ha sido un proceso que contrarrestar ha implicado toda esta lucha generacional, ¿no? Entonces considero que el hecho también de poder provocar los cambios que necesitamos también implica desmontar y desestructurar, ¿no? estas ideas que nos han impuesto, como la misma idea de país, ¿no? De ciudadanía, de nacionalismo. Y yo pensaría que esta es una alternativa, o sea, en realidad es una oportunidad para no solo cambiar de categorías en sí, o sea, no solo hablar de plurinacionalidad como algo abstracto, sino en verdad que pueda deformar o que pueda destruir todos esos elementos que nos han hecho, en el caso de los pueblos, por ejemplo, cargar con un proceso de despojo, de extracción, ¿no? De toda nuestra cultura, que tiene que ver precisamente también con nuestra autonomía. Entonces yo creo que en ese proceso de venir y romper, ¿no? Con este racismo, con esta violencia, con el patriarcado, con el clasismo y todos esos elementos de los que hemos hablado acá, va a implicar también esto, el proceso generacional que nos lleve, ¿no? A tener un modelo diferente, pero también de las ideas, o sea, que la podamos llevar a nuestra práctica, a nuestra cotidianidad, a nuestra vida. Así que creo que también es romper con la idea que tenemos del tiempo capitalista, en el que parece que lo que estamos hablando pues nunca iría a suceder. Y yo creo que estamos hablando de algo imposible por el momento, pero que es precisamente esta necesidad, ¿no? De pensar en algo que ahorita no existe, pero que se va a ir construyendo y que seguramente la van a vivir otras generaciones. Porque estoy de acuerdo completamente con que prácticamente romper con los problemas estructurales, eso va a implicar toda esta lucha que ha venido y que va también a contrarrestar 500 años, ¿no? 500 años de colonialismo, de colonialidad y de violencia. Entonces, compañeras y compañeros, yo creo que es importante continuar, ¿no? No solo con la discusión, ¿no? Porque eso lo estamos llevando a nuestra vida cotidiana. Tenemos una necesidad urgente por la vida, por la dignidad, pero sí creo importante también esto constante de mantener, de que no sea únicamente un traslado, ¿no? De categorías a otras, otra nueva forma de llamar, pero siempre manteniendo la estructura, sino por el contrario, ¿no? Es importante romper para poder generar algo verdaderamente diferente. Así que muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Sandra. Por favor, información. Para responder a la pregunta, dejar algunos elementos constitutivos como lo plantean, pero creo que el primero es que hay que reconocer que el sujeto histórico indígena como colectividad, como diversidad, como político, en el cual incluye mujeres, hombres, ancianos, niños, realmente surge después de este genocidio, del último genocidio de la época de los 80. Así que, a pesar de este genocidio, vemos un surgimiento que es parte de lo que está aquí, parte de los que están en otros espacios, hermanos y hermanas que están repensando su vivir social y económico desde sus propios territorios. O sea, ese sujeto político, indígena, hombre, mujer de este país es algo que ya es irreversible. O sea, eso ya no se va a poder volver atrás. La participación indígena va a estar presente. Y creo que lo importante va a ser ver cuáles van a ser los caminos o el camino que finalmente lleve a esa reconfiguración y a ese nacimiento de un Estado tan urgente y tan necesario. El segundo punto es la participación de las mujeres. Si vamos a hablar de una nueva constituyente, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres que están en las bases son las que deben ser parte fundamental de la construcción de esa nueva constituyente.
Y aquí toca fortalecer, toca trabajar fuertemente desde los territorios para que sean las compañeras de estos espacios quienes lleguen a ser parte fundamental de quienes definan y elaboren ese nuevo rostro que tanto necesita Guatemala desde la perspectiva jurídica, pero también económica, política y social. Y el último elemento que quiero dejar es el tema de las alianzas. El tema de las alianzas es fundamental, no vamos a poder avanzar, vamos a quedarnos con discursos, vamos a quedarnos, los años pasan, yo me doy cuenta de cuando era una niña y hablábamos de un proyecto político en mi familia y de cómo eso ha ido cambiando y los años, las décadas han ido pasando y también veo los grandes avances, pero también veo ese enorme vacío que tiene relación con las alianzas. Y aquí no comparto totalmente con Mauricio, porque no solo debe de ser una lucha de clases, esto debe trascender más allá de una lucha de clases. Estamos hablando de poblaciones indígenas mayoritarias en territorios en donde a veces son el 99%. Ahí, sin duda, hay un trabajo de clase que hacer dentro de las propias poblaciones indígenas, pero a nivel nacional esta no es la gran problemática. A nivel nacional, la gran problemática es una opresión racial, histórica y permanente sobre la mayoría de la población indígena, que ha sido construido como un sujeto que ha permitido la generación de la riqueza y la construcción de pequeñas élites que son las que tienen en este momento cooptado los tres sistemas del Estado. Ese es el reto. Entonces, nuestro trabajo debe ser una combinación que no es fácil. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerla en la realidad. Una combinación que busque enfrentar la opresión racial, la opresión de clase y la opresión que enfrentan las mujeres, así como la opresión que están enfrentando hermanos y hermanas en términos de la diversidad sexual, entre muchas otras opresiones, solo por mencionar estas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Vamos por favor a Álida, Edgar. Muchas gracias. Hoy no me tomé el tiempo porque no ha sido justo. Y ahí vamos a hablar de la cuestión de exclusiones también. Disculpen pues, pero yo lo digo. Y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues? Es cierto. Aquí probablemente van a estar contentos que vengan y les empiecen a chaquetear y a hablar bonito y a decir mucha casaca y mucha paja. Hoy, pero ya cuando estén en el poder les van a dar la daga en la espalda. Entonces, disculpen y reitero, si ya no me invitan, pues está bien, así son. Y voy a decir, creo que es muy importante que en lo colectivo como pueblo se levante la dignidad, se levante la autoestima. Después de tanto tiempo que han pisoteado a nuestro pueblo, que han criminalizado, de verdad, hay mucha falta de autoestima colectiva y hay mucho miedo. Y creo que tenemos que aprender a perder el miedo. A mí me enseñaron las abuelas de Palín a perder el miedo, a enfrentarnos a los antimotivos. Y si nos matan, ¿qué nos matan? ¿Qué más nos pueden hacer? Si nos han tenido muertas de hambre, las abuelas no saben leer y escribir, pero han tenido los huevos que muchos que reciben dinero de cooperaciones no han tenido para venir y salir a las calles. Y los grandes cambios no van a ser desde las redes sociales. Entonces, mucho ánimo, pueblo de Guatemala, a los pueblos, a los territorios. Hay mucha dignidad, hay mucha valentía, hay una fuerza maravillosa que tenemos que levantar. Y esa autoestima y esa dignidad la tenemos que levantar porque nos han pisoteado, nos han humillado, nos han tratado de verdad de lo peor. Esa oligarquía perversa tiene que salir de nuestro país. Este territorio es nuestro. Los que se tienen que ir por criminales son ellos. Y creo que es muy importante recordar lo que dije, que tenemos que ver para adelante y tenemos que ver para atrás para ver nuestra historia. Pero tenemos que ver también a la derecha y a la izquierda de nuestro caminar. ¿Con quiénes caminamos? Porque muchos de nuestros mártires a lo largo de la historia quedaron vendidos
por muchos condenados traidores. Y disculpen nuevamente que hablo así, pero es la verdad. Que estén muy bien, señores, y feliz día. Muchas gracias. Vamos, don Edgar, si tiene ideas conclusivas al respecto. Adelante. A partir de las mismas exposiciones de las compañeras, creo que hay una conclusión aquí muy adaptable a la propuesta que se hace a lo económico como elemento constitutivo en el nuevo Estado plurinacional. En primer lugar, es el gran esfuerzo que tenemos que hacer hacia lo que ellos han llamado ahora el rescate de lo colectivo y de la identidad comunitaria. Y en efecto, la gran lucha hoy es combatir o derribar los cimientos del neoliberalismo. ¿Es el neoliberalismo en realidad el causante fundamental del individualismo y la caída de la solidaridad que existe en el campo y que existe en el medio urbano? Los tejidos sociales solidarios se han derrumbado. ¿Y quién es el factor principal? Ha sido el mercado neoliberal, ha sido la empresarialidad individualista. Por eso en la economía plural lo que queremos es precisamente derrumbar eso e irnos hacia lo solidario, lo mixto, lo comunitario. Y eso implica, luchar contra el individualismo. No solo es una lucha económica, también es una lucha ética, es una lucha espiritual que se inicia desde la propia mente, individualmente, desde la familia. El individualismo está hoy en todas partes. Los niños ahora solo quieren la marca, las buenas cosas, solo quieren el yo. Desde el punto de vista de la psicología social, y no digamos en la economía, pasar de que el mercado, yo, empresario, tengo todo, usted como es del área rural y tiene ignorancia, usted no va a tener una empresa, ni va a ser eficiente. Eso hay que combatirlo desde las escuelas de todos los lugares. Tenemos que pasar de esa competencia individual a la cooperación y a la solidaridad. Hay empresas ejemplares, hay prácticas sociales en materia solidaria, donde la eficiencia efectivamente es buena y hay una distribución equitativa para todos en la producción. Hacia eso tenemos que ir, pero hay que educar en las escuelas, hablar de los oficios, rescatar las artesanías rurales, hablar con los microempresarios, asociarlos. Todo eso implica ir para la recuperación del Estado como rector de esas economías que estamos hablando. De esa manera podemos destruir el individualismo y va a ir recuperándose. Acuérdense que lo económico es una base fundamental que mueve casi todo. Y ahí lo colectivo va a adquirir. Si en la parte de la propiedad social y colectiva se levanta ese elemento y ese eje, van a ver cómo la espiritualidad también va a caer en más cooperación y en más pensamiento en los demás, en el otro, en el propio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo conclusiones, sino que tengo una repetición, una reafirmación y luego una idea adicional. La primera es que estoy de acuerdo con la doctora Irlanicia, la que menciona títulos me dijeron, pero con ella estoy de acuerdo en el sentido de que no es solo lo plurinacional. Qué bueno que se ha asumido esa bandera, qué bueno que CPO y Coreca han asumido esa bandera de lo plurinacional, pero se está pensando afuera que solo es de los pueblos indígenas. Entonces mucha gente se siente excluida de esta propuesta, ¿verdad? Entonces no hay que olvidar que hay también una pobreza tremenda en el país, y hay gente pobre indígena y hay gente pobre latina, y también la lucha también es social. La lucha también que hay que hacer es la lucha social. Por eso es que la palabra por un Estado plurinacional y popular es necesario no olvidar la palabra popular o la palabra social
no solo de lucha social, sino de lucha anticolonial o nacional. Entonces eso es un elemento que quiero recalcar. Y luego con la doctora Malicia señalar el enfoque de género, la dominación patriarcal que lo sufren todas las mujeres del país y que son 52% del total del país, la dominación colonial que lo sufrimos los pueblos indígenas y que somos el 50% del país, más o menos, pero las estadísticas no son exactas. Y luego la pobreza, la enorme pobreza del país, donde estamos los indígenas, estamos sufriendo la pobreza, principalmente el culto indígena, donde 80% de los indígenas estamos en situación de pobreza o pobreza extrema. Entonces, no es solo lo plurinacional, es también la lucha social que hay que hacer y la lucha de género por la igualdad de los géneros. Esa es entonces una reafirmación que quisiera hacer en relación a lo que se ha dicho por otros intervinientes en esta mesa. Y luego la idea adicional que quisiera decir es que no se mencionó bien en ese resumen que se nos dio al principio de esta mañana, la alianza, la necesidad de que CODECA y CPO se abra para nuevas alianzas con otros factores, con otros interesados también en el Estado plurinacional, interesados en reducir la pobreza que hay dentro del país. Y esas alianzas se tienen que hacer no con base en candidaturas a la presidencia, sino con base en principios y con base en programas de gobierno. Alianza programática y alianza de principios. CPO y CODECA no son los únicos actores ni los únicos interesados en estos temas. También hay otros actores, pero hay que abrirse y hay que establecer alianzas, no imponiendo candidaturas, que es lo que siempre se ha hecho en las elecciones pasadas, ¿verdad? Yo me alío contigo, pero la condición de que mi presidente tiene que ir de presidente, ¿verdad? Y entonces así no se puede avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Demetrio. Con la aplauso, por favor, y finalmente, Mauricio. Sí, muchísimas gracias. Pues por razones de tiempo, únicamente indicar, como muy bien decía don Demetrio, no se trata de establecer conclusiones en sí mismas, sino de seguir promoviendo la reflexión, de seguir promoviendo el pensamiento crítico y sobre todo estos espacios de debate y de discusión que precisamente el poder no quiere que discutamos. Y por eso, como decían las compañeras y compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, debemos de reconocernos, porque precisamente el poder lo que ha hecho es evitar que nos reconozcamos, ir tras nuestros pasos, es decir, ir en el proceso histórico, saber de dónde venimos. Pues definitivamente el ser social construye esa conciencia social, pero si nosotros no somos capaces de ver nuestra historia y con quienes estamos caminando y hay posibilidad de caminar, se ha hablado aquí de la necesidad de las alianzas y esas alianzas establecidas en principios fundamentales, pero también en agendas mínimas que permitan ir dando esos pasos. Eso es fundamental en este sentido, porque debemos de partir de algo. Esta forma estatal, este Estado-nación históricamente establecido, no va a promover ningún tipo de transformación, porque es un Estado asentado en lo anticomunitario, es un Estado asentado en el anticomún. Entonces, por lo tanto, el reconocimiento de la diversidad sexual no va a ser dado, digamos, por este tipo de Estado. Veamos estas propuestas de ley que se han promovido en el Congreso de la República, totalmente atentatorias contra el reconocimiento de la diversidad sexual. Este es un Estado que va a continuar siendo patriarcal, este es un Estado que va a continuar siendo racista, este es un Estado que va a continuar siendo explotador. Por lo tanto, es cierto, no se trata solamente de lucha de clases, pero no podemos dejar de ver la lucha de clases en este elemento. No podemos dejar de ver la importancia de las relaciones interculturales y no podemos dejar de ver fundamentalmente de manera crítica qué debe significar lo plurinacional. Porque como muy bien decía don Demetrio, no se trata únicamente de lo plurinacional en el sentido eminentemente cultural, sino en un sentido estructural y superestructural. Por lo tanto, es importante que sigamos debatiendo y aplaudo estos esfuerzos y me sigo sumando a ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Efectivamente, el debate abierto. De esta manera concluimos
entonces esta mesa sobre los contenidos, aproximaciones a los contenidos del Estado plurinacional. Voy a dejar el micrófono, muchas gracias, no voy a dejar tiempo para las preguntas, vamos a continuar por el Zoom próximamente con cada uno de ellos, ojalá que podamos contar en la pantalla, y voy a dejar el micrófono entonces a las moderadoras del evento. Muchas gracias. Muchas gracias por su paciencia. Compas, estamos sobre el tiempo. Les suplico que salgan ahorita, vamos a salir al refrigerio 10 minutos, y por favor.